Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy prepararemos este delicioso pastel de frutas. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Primero vamos a preparar el pudín y se necesita una caja chica de 3.4 onzas con 2 tazas de leche fría. Y lo vamos a poner en la batidora. En esta ocasión yo utilicé la caja grande porque no tenía chica, pero no es necesaria. Con la chica es más que suficiente para cubrir el pastel. Y ahora vamos a batir hasta conseguir la consistencia deseada. Y vamos a esperar a que espese un poco más. Y así es como nos debe de quedar. Ahora lo vamos a pasar a un refractario o a un bowl. Este se necesita preparar antes de hacer el pastel para que se refrigere por lo menos una media hora, mientras el pastel está listo. Ahora vamos a preparar un pastel de caja normal. En las instrucciones me pide que le pongamos 3 huevos, aceite y agua. Sigue las instrucciones que vengan en la caja. Por lo pronto vamos a ponerle un poco de spray antiadherente al molde y vamos a tomar un poco de la misma harina para hacer el pastel para ponérselo al molde. Esto sirve para que no se nos vaya a pegar el pastel al momento de desmoldarlo. Lo que te sobre de harina lo pones en la batidora. Ahora vamos a poner todo el resto de harina que tenemos en la bolsa. Agregamos los huevos. El aceite y el agua. Y lo vamos a batir siguiendo las instrucciones que nos indica la caja. Y ya que está listo, lo vamos a agregar al molde. Este procedimiento es igual a cualquier pastel que hagas de caja. Y le damos unos golpecitos para que quede bien nivelada la masa y lo metemos al horno. Aquí también vas a seguir las instrucciones que te indique la caja del pastel. Y para adornar vamos a necesitar una lata de piña rebanada, durazno en rebanadas, crema batida la necesaria, una cucharadita de leche en polvo, una taza de nuez picada y unas 12 cerezas también picaditas. El pastel cuando salga del horno lo tenemos que dejar enfriar y luego lo metemos al refrigerador alrededor de 1 hora para luego prepararlo de esta forma. Primero se le va a agregar el pudín, el cual también estuvo enfriándose en el refrigerador. Y vamos a cubrir todo el pastel con el pudín. Y mientras te comento que yo utilicé un molde de 30 por 5 centímetros. Esto es para que no quede muy alto el pan, ya que lleva muchos ingredientes sobre de él, pero ya es al gusto de cada quien. Ahora lo vamos a decorar con la piña. La piña que usamos para decorar este pastel es en almíbar, la que viene en lata y de preferencia en rebanadas. Y vamos a seguir con el durazno. Este también lo consigues en lata y viene en almíbar. Lo ponemos también en rebanadas y trata de cubrir todos los huecos para que cada rebanada que cortes de pastel tenga su porción de piña y de durazno. Para obtener la consistencia deseada y darle más firmeza a la crema batida, le vamos a agregar una cucharada de leche en polvo o también puedes utilizar cremor tártaro, ya que esta deliciosa espuma de aire, agua y grasa se deshace muy fácilmente. Si le agregas alguno de estos ingredientes, no se derrumbará la crema del pastel.
Y ya que está lista, le vamos a comenzar a agregar toda la crema sobre el pastel para cubrir toda la fruta. Y recuerda que si tienes alguna duda sobre los ingredientes o sobre el procedimiento, escríbeme en los comentarios y ahí lo vemos. Y no olvides compartir este video y así les podrás dar alguna idea de qué hacer de postre para esta Navidad a tus familiares o amistades. Ahora vamos a adornar con la nuez picada. Esta puede ser nuez de Castilla o walnut, la que sea de tu preferencia. Y la nuez, aparte de adornar muy bonito el pastel, le da muy buen sabor y un rico toque crocante. Vamos a terminar de adornar el pastel con unas cerezas. Estas son opcionales, le puedes poner pura nuez, pero es un bonito toque de color rojo para servirlo en tu cena de Navidad. También lo puedes cambiar con fresas cortadas en trozos pequeños. Y listo, hemos terminado. Solo te recuerdo que al terminar de decorar el pastel hay que meterlo al refrigerador por lo menos 2 horas antes de servirlo. Entre más frío, sabe mejor. Y te cuento, este pastel lo hacía mi abuelita cuando yo era chica, después lo comenzó a hacer mi mamá y desde entonces tratamos de hacerlo todas las Navidades o cualquier fecha especial, ya que es muy rico. Convertiste un simple pastel de vainilla en un delicioso y fresco pastel de frutas con pudín, crema batida y nuez. Prepáralo para tu cena de Navidad y adorna tu mesa con este dulce, sabroso y colorido pastel de frutas. Y ahora te paso la lista de los ingredientes. Si te gustó este video, dale like y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las nuevas recetas. Suscríbete y comparte. Gracias.